¿Alguna vez has escuchado la historia de un rey cuya sabiduría era legendaria, pero cuya vida personal lo llevó a la perdición? Esta es la fascinante crónica de Salomón, el rey más sabio, rico y poderoso en la historia bíblica, cuya singular debilidad por las mujeres provocó su caída. Aunque Salomón hizo grande a Israel, su historia es un recordatorio de cómo incluso los dones más grandes pueden verse eclipsados por las debilidades humanas. Veamos su historia. Pero antes, suscríbete para no perderte ningún video. Y ahora sí, empecemos. Salomón, cuyo nombre significa pacífico y amigo de Dios, nació en Jerusalén alrededor del año 990 a.C., como hijo del rey David y Betsabé. La vida de Salomón comenzó bajo un manto de controversia, ya que su concepción fue producto de una relación adúltera entre David y Betsabé, quien estaba casada con Urías, un valiente soldado de David. Para encubrir su pecado, David envió a Urías a un destino seguro en la batalla, donde encontró la muerte. Dios vio esto como un acto injusto y castigó a David con la muerte de su primer hijo con Betsabé. Sin embargo, en medio del luto y el arrepentimiento, Dios mostró misericordia y perdonó a David, dando a luz a Salomón, quien se convirtió en un símbolo de paz y reconciliación. Desde una edad temprana, Salomón fue guiado por el profeta Natán, quien actuó como su mentor y guía. Natán, consciente de que Salomón no era el hijo primogénito de David y de los secretos de la relación entre David y Betsabé, decidió influir en la elección del futuro rey. Con astucia, Natán convenció a David de que Salomón era la voluntad de Dios para sucederlo. Cuando David se acercaba a su fin, nombró a Salomón como su sucesor, asegurando así la estabilidad del reino. A los 15 años, Salomón ascendió al trono en medio de amenazas de conspiración. Con firmeza y determinación, eliminó a sus rivales, incluyendo a Joab, el antiguo general de David, y a Adonías, el hermano que había reclamado el trono. Esta purga inicial mostró la firmeza de Salomón y estableció su autoridad, pero también marcó el comienzo de una vida llena de complejas intrigas. Con la consolidación de su poder, Salomón buscó fortalecer su reino mediante alianzas estratégicas. Uno de sus primeros movimientos fue casarse con la hija del faraón de Egipto, una unión que prometía una alianza sólida entre las dos naciones. Sin embargo, Salomón pronto cayó en la trampa de su propio deseo de expandir su influencia a través de matrimonios con mujeres de diferentes reinos. Su harén creció hasta incluir 700 esposas y 300 concubinas, cada una proveniente de una región distinta del mundo conocido. Este vasto harén no solo representaba una extravagancia personal, sino también una estrategia política. Cada matrimonio era un acuerdo con una región específica, lo que resultaba en alianzas que aseguraban la paz y facilitaban el comercio. Las mujeres, desde princesas egipcias hasta damas de Moab y Amón, traían consigo sus propias culturas y dioses, convirtiendo el palacio en un mosaico cultural vibrante. Sin embargo, estas uniones también trajeron consigo prácticas religiosas y deidades extranjeras, desafiando la fe pura de Israel. La historia de Salomón alcanza su clímax con un sueño revelador, en que Dios se le apareció y le ofreció cualquier cosa que pidiera. Salomón, con humildad y un sentido profundo de responsabilidad, pidió sabiduría para gobernar su pueblo con justicia. Dios, complacido por su petición desinteresada, le concedió no solo una sabiduría sin igual, sino también riquezas y honores. La sabiduría de Salomón se convirtió en un símbolo de discernimiento y comprensión, atrayendo a visitantes de todos los rincones del mundo. Uno de los episodios más célebres que demuestra la sabiduría de Salomón fue el juicio de dos mujeres que disputaban la maternidad de un bebé. Salomón, al escuchar las versiones de ambas mujeres, propuso dividir al niño en dos partes. La verdadera madre, movida por el amor, prefirió renunciar a su hijo antes que verlo morir. Salomón,
Al identificar la verdadera madre a través de su sacrificio, demostró su sabiduría y ganó la admiración de su pueblo. A pesar de su fama y su habilidad para juzgar con justicia, el reino de Salomón no estaba exento de problemas, aunque logró construir el primer templo de Israel en Jerusalén, un proyecto monumental que duró 7 años y se realizó con materiales preciosos y mano de obra experta, proporcionada por Hiram, el rey de Tiro. Su vida personal comenzó a desmoronarse. El templo, una obra maestra de la arquitectura sagrada, representaba el pináculo de su éxito y la gloria de su reino. Salomón también construyó un palacio magnífico, reflejo de su riqueza y poder, consolidando su estatus como uno de los monarcas más poderosos de su tiempo. Sin embargo, el deseo desmedido de Salomón por las mujeres extranjeras y las influencias religiosas que éstas traían comenzaron a tener un efecto corrosivo en su reinado. Su harén no solo simbolizaba su poder, sino que también introdujo prácticas idólatras y adoración de dioses extranjeros en Israel. Esta desviación de la fe pura llevó a Dios a enfadarse con Salomón, y el reino comenzó a experimentar una serie de problemas internos. La sabiduría de Salomón, aunque legendaria, no pudo prevenir la corrupción que se infiltró en su vida y en su reino. A medida que envejecía, las influencias externas y las políticas, que una vez habían fortalecido su reino, comenzaron a desmoronarse. La adoración a dioses ajenos y las prácticas no israelitas minaron la estabilidad del reino y provocaron el descontento entre sus súbditos. Al final de su vida, Salomón dejó un legado complejo. Mientras que su reinado había llevado a Israel a la cúspide de la prosperidad y el poder, su vida personal y las decisiones equivocadas comenzaron a cobrar su precio. La historia de Salomón es un recordatorio poderoso de que incluso los líderes más sabios y poderosos pueden ser arrastrados por sus debilidades humanas. El reinado de Salomón dejó una huella imborrable en la historia bíblica y en la cultura del antiguo Israel. Su construcción del templo y su fama como un juez sabio perduran como testimonios de su grandeza. Sin embargo, su caída y la corrupción de su fe muestran que incluso el más sabio de los hombres puede fallar cuando se desvía de los principios que una vez le dieron fuerza. La vida de Salomón, el rey bíblico cuya fama se cimentó en su incomparable sabiduría y su inmenso poder, es una narrativa fascinante que ofrece una visión profunda de la complejidad humana y el impacto de las decisiones personales en el ámbito del liderazgo. Aunque el reinado de Salomón es recordado por sus logros monumentales, como la construcción del Templo de Jerusalén y la consolidación del comercio y la diplomacia en su época, su historia también sirve como una advertencia sobre los riesgos inherentes a la corrupción personal y la falta de adherencia a los principios fundamentales. La influencia de Salomón no solo se limitó a su tiempo, sino que su legado perdura en la tradición judía, cristiana e islámica, donde es venerado como un símbolo de sabiduría y justicia. En el judaísmo, es una figura central en los textos sapienciales como los proverbios y el cantar de los cantares, que se le atribuyen. En el cristianismo, su figura es vista a menudo como un arquetipo de la sabiduría divina y un precursor de la figura de Cristo, quien también es asociado con la sabiduría. En el Islam, Salomón, Salaimán, es considerado un profeta y un rey justo, y su historia es mencionada en el Corán como un modelo de justicia y devoción. En definitiva, el relato de Salomón no solo es una crónica de grandeza y caída, sino un espejo de la complejidad humana y una advertencia sobre cómo las debilidades personales pueden impactar incluso a los líderes más sabios. Así, la historia de Salomón no solo cuenta la vida de un rey, cuyo poder y sabiduría transformaron a Israel, sino también la lección eterna sobre las consecuencias de permitir que las debilidades personales interfieran en el juicio y el liderazgo. Su legado, aunque manchado por sus faltas, sigue siendo un tema de reflexión sobre el equilibrio entre el poder, la sabiduría y la moralidad. Cuéntame en los comentarios qué tanto sabes de Salomón. Y si te ha gustado el video, dale like.
Y suscríbete porque muy pronto volvemos con más.